Hola, buen día. Mi nombre es María Vanessa Pulido López, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente estoy cursando segundo grado. Hoy les platicaré acerca de la materia de Derecho Civil que la estoy llevando con el profesor Saldaña. En ella abarcaremos varios puntos importantes a tratar para conocer un poco más de la materia. Entre ellos está el concepto del derecho civil. Está cómo se analiza el derecho civil desde la rama de la legislación, la rama de la ciencia del derecho y por último la historia del derecho mexicano, que entre ellos vamos a abarcar el periodo prehispánico, hispánico, periodo del México independiente, etc. Comencemos. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama del derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? El derecho privado se encarga de atender las relaciones entre particulares para un bien o beneficio propio. Los particulares, hace referencia a los particulares porque habla sobre algo propio o algo privado de algo o de alguien. El derecho civil atiende las relaciones civiles entre personas, ya sea asuntos familiares, asuntos entre personas, entre propiedades, bienes, acuerdos, todo eso, como su palabra lo dice, es entre civiles. Una de las características más notorias del derecho civil es que es un conjunto de ordenamientos y disposiciones legales cuyo objetivo es cubrir las necesidades y hacer mejor la vida de las personas respecto a bienes o propiedades. Hablando de bienes, se hace referencia a los distintos tipos de propiedad, al reglamento del uso de un bien determinado, a la normativa de sucesión o de herencia, a los traspasos y cesiones de bienes específicos, entre otros. Respecto al tema de la familia, el derecho civil involucra las relaciones derivadas de ella, ya sea en moral, ético, patrimonial, intereses de orden público. Aquí abarca las uniones de matrimonio o civiles, relaciones de parentesco y consanguinidad, así como los derechos, deberes, relaciones superiores o dependencias de ellas. Respecto a la responsabilidad civil, se entiende por responsabilidad civil la obligación de una persona de reparar el daño eventual que le causó a otra o a algo. Por ejemplo, si yo hago un daño a otra persona o a algún objeto, yo debo reparar ese daño. O sea, ese daño tuvo una consecuencia y yo debo asumir esa responsabilidad de repararlo. Entonces ahí ya se puede determinar como una responsabilidad civil, que se supone que eso es lo correcto que debemos de hacer todos. Hablando de los contratos en el tema civil, hace referencia a la regulación de actos o negocios jurídicos y las posibles consecuencias o vinculaciones, cuyo objetivo es velar que se cumplan esas obligaciones o prestaciones que se hicieron anteriormente y asumir todos los acuerdos que se han producido. Hablando del ordenamiento jurídico, este protege las disposiciones legales descritas, guiándose de un marco teórico contemplado por un ordenamiento jurídico como lo es la Constitución Nacional. Y ya el Código Civil es nuestro derecho civil, está ordenado y sistematizado en un código que es público y notorio para todos los ciudadanos del territorio. El primero en la historia fue publicado por Napoleón en Francia en 1804, por eso se le conoce como el Código de Napoleón. Ahora les voy a presentar la definición, o el concepto de derecho civil desde el punto de vista de algunos jurisconsultos. Entre ellos está Ulpiano, Gallo, Josserand, Clemente del Diego y Castán. Ulpiano decía que el Código Civil no se separaba del todo de la gente, pero tampoco se sometía de lleno totalmente porque era un derecho propio. Gallo decía que todos los pueblos se rigen por leyes o costumbres y que todos los pueblos debían de usar el derecho, pero abro un paréntesis.
el derecho civil no es todo derecho del pueblo, sino que es una parte del derecho. Yocerda decía, bueno, más que nada él era el más preciso, porque él daba a entender que el derecho civil era privado, porque decía que era como una rama fija o más inclinada a las relaciones privadas. Clemente del Diego dijo que el derecho civil era un conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias del hombre como tal, ya que era para el cumplimiento de su existencia dentro de un conjunto social. Castan dijo que era un sistema de normas de carácter general y que en él se buscaba el bien común o protección del hombre y sus intereses, ya sea de orden moral, que este abarca la familia o corporativos, o de orden patrimonial, que se va a los derechos reales y obligaciones y sucesiones. Ahora bien, miraremos el segundo punto, que es cómo se analiza el derecho desde la rama de la legislación. Ok, el derecho desde la rama de la legislación es un conjunto de normas sobre las relaciones entre personas como un campo estrictamente particular y cómo se inclina desde la rama de la ciencia del derecho. Esta se inclina a instituciones civiles de los puntos de vista filosóficos, reales e históricos. O sea, esto va inclinado a la información o conceptos, ya es como entra más en teoría, ya en autores y todo eso, pues está más plasmado en lo escrito. Ahora bien, vamos a pasar al tercer punto del derecho civil, que habla del derecho civil como rama del derecho privado. Esto ya había dado una pequeñita explicación, había abierto un paréntesis en el concepto general del derecho civil, pero aquí ya es como algo más concreto, pues inclinándose más de lleno al derecho privado. Tiene por objeto regular a la persona en su estructura orgánica, así como en sus derechos que le corresponden como tal, ya sean relaciones derivadas a la integración de la familia, patrimonio y comunidad. El derecho privado sigue siendo un concepto, si no rigurosamente, al menos es un grado de aproximación muy elevado y cercano para dar como una esencia del derecho civil, ya haciéndose más referencia hacia él. Ahora pasaremos al cuarto punto del derecho civil de esta unidad, que habla sobre la historia del derecho civil mexicano, o sea, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, pues porque como todos sabemos, todo tiene un origen, una evolución de un punto a partir. El primer periodo es el prehispánico. En el periodo prehispánico se llamaban relaciones civiles entre los indígenas. Estaban regidas por reglas de carácter religioso y consuetudinario. Regulaba el matrimonio por contratos y obligaciones. No se podía formar una idea exacta o concreta de la vida humana en aquellos tiempos, pero los datos más abundantes y seguros hacían referencia a la cultura primitiva mexicana, hablándose de los aztecas. Sus características eran la esclavitud. Bueno, como sabemos, la esclavitud en tiempos pasados era algo que prevaleció durante mucho tiempo, y aquí se dice que sin excepción alguna, en todas partes se daba la esclavitud. Como sabemos, un esclavo, pues como su palabra lo dice, todo el día lo traían de arriba para abajo, haciendo, y este era como una propiedad de su amo. Otra de sus características era la familia. El matrimonio era monogámico, es decir, debía haber un consentimiento de los padres para que dos personas contrayeran matrimonio. Si los padres no estaban de acuerdo, esto era nulo, no tenía seguimiento. El otro punto es que la autoridad máxima en la familia era el padre. Y otro, que el matrimonio, ya hablando del divorcio, ya era algo muy extremista. Para empezar, no era bien visto en la sociedad. Si veían a una pareja como divorcio, ya no se miraba solo como separación de dos cuerpos,
sino que iba más allá y se rompían vínculos entre muchas otras cosas más dentro del seno familiar. Por eso es algo muy característico del periodo prehispánico. El segundo periodo de la historia del derecho civil mexicano es el periodo hispánico. Este fue la fase inicial de la conquista y subsiguiente de la colonización. Eran preceptos reguladores de matrimonios entre indios, es decir, se podían casar un indio con una india y también entre indios y españoles. ¿Por qué? Porque antes eso no era bien visto. Después de un tiempo ya pudieron hacerlo. Dictaban normas sobre administración, aseguramientos sobre bienes de los difuntos, como lo es la sucesión, encomiendas, memorias de testamentos, también el derecho a la propiedad. En esa época el derecho a la propiedad tomó un papel muy importante, así como los contratos de arrendamiento. El otro punto a tratar fue el periodo del México independiente. En este periodo el derecho civil llegó a su desarrollo más perfecto. El México independiente trató de elaborar su propio sistema legal y desde luego a crear su derecho civil. Le fue imposible improvisar todo un cuerpo de derecho privado y se mantuvieron provisionalmente con el de la colonia, que fueron ciertamente a una fuente principal de derecho civil en México hasta que la República contó con una legislación de su propia naturaleza. Posteriormente, ya las leyes de reformas expandidas por Juárez afectaron extensas zonas de la vida privada, entre ellas la personalidad jurídica de ciertas asociaciones, al registro civil, cuyo servicio quedó a cargo del Estado, el matrimonio, que también quedó a cargo del Estado y quedó definido como un contrato civil. Ya por decreto del 2 de febrero de 1822, se confirió la tarea de diversas instituciones de redactar el Código Civil y una etapa codificadora, pero esta no fue posible porque no llegó a convertirse en un código porque las circunstancias políticas y sociales del país jamás se lo permitieron. Llegué a la conclusión de que el derecho civil es un tema muy extenso desde su concepto, ya que es muy amplio desde diferentes puntos de vista de los jurisconsultos a cómo ha sido sus teorías, desde sus puntos de vista legislativos, desde la ciencia, desde sus ramas, que el derecho privado, al igual que su evolución desde la época prehispánica hasta donde estamos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.